Capítulo 12 de Jueces. Hoy estaremos hablando acerca de esta figura que le dije anteriormente, Jefté. Allí en el versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y los llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué? Pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo. Qué triste, ¿verdad? Y lamentable, ¿verdad? Situación. No vamos a decir que para Jefté, sino para allí su propia familia, para los Efraínes, bendito sea el Señor. Viendo, ¿verdad?, la situación allí en la cual se desplegó este hombre, ¿verdad? Viendo que necesitaba entrar en batalla contra los de Amón. Y lo que me agrada, hermano, es que esta gente no estaban allí haciendo una pregunta, vamos a decir, en los más quietos, en los más tranquilos. Estaban un poco molestos contra este juez. Pero este hombre, hermano, como dice Proverbio capítulo 15, la blanda respuesta quita la ira, hermano. Con sabiduría, hermano, les dio la respuesta y no se atormentó, hermano, a decir: oye, mire, ustedes no fueron conmigo, yo estaba esperando. No, hermano. Automáticamente este hombre sabía el compromiso que tenía delante del Señor. Ojalá nosotros en este tiempo maravilloso en el cual estamos, hermano, usted pueda entender el compromiso que usted tiene con Dios, no con los hombres, hermano. A veces mucha gente le quiere servir al hombre para que el hombre le vea. Oye, viene fulano, oye, corremos, saltamos, hermano, amén. La necesidad, ¿verdad?, de esforzarnos para trabajar a través de esos grandes ministerios. Pero es importante que lo que usted haga, usted sea para marcar el corazón de Dios, hermano. Este hombre no se puso de pronto a contender o a llorar allí. Oye, mis hermanos me abandonaron, mis hermanos me dejaron solito aquí. ¿Qué hago, Señor? No, acordémonos de aquel momento cuando Moisés, ¿verdad?, le dice: ay, mira, yo no puedo ni hablar, soy tartamudo. Y Dios soluciona todo, hermano. Le puso allí a su hermano Aarón rápidamente. Ahí está este hombre, no sabe hablar. Este hombre tiene elocuencia, tranquilo. Después: ay, Señor, no tenemos armas. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Bueno, con esa vara vamos a conquistar, hermano. La idea es como este hombre, ¿verdad? Este no se puso a estar meditando ni pensando: ay, Dios mío, ¿qué hago? Hay gente que de repente Dios le manda una tarea y lo primero que piensa: voy a hacer unos ayunos. Voy a ayunar 3 días para que Dios me confirme, hermano. Si ya Dios te ha dado la palabra, avanza. Aquí no dice, ¿verdad?, que Jefté se puso a buscar a Dios por los rincones, ¿verdad? Fue allí a buscar ayuda con su familia. No la recibió. Él avanzó y vemos más adelante que Dios le da la victoria, hermano. Pero lo más importante es esto, hermano. No se puso a estar gritando Jefté allá a su familia, diciéndole: oye, ustedes son unos sinvergüenza, me dejaron solo. No, hermano. Él dio una palabra, ¿verdad?, con sabiduría, y como le dije acerca de Proverbio, la blanda respuesta quita la ira, hermano. Con sabiduría, encontrar, ¿verdad?, de pronto a la voluntad de su familia, pero, hermano, haciendo el trabajo del Señor. Allí en la vida de nuestro Señor Jesucristo también tuvo oposición. Vemos cuando los fariseos, cuando los seduceos y aquella gente que se constituyó enemigo, ¿verdad?, de Dios por un momento a través de su Hijo, obstaculizando la obra, y con todo cumplió, hermano, allí su palabra, cumplió, ¿verdad?, lo que estaba allí basado en los profetas. Jesucristo sabía lo que iba a atravesar, pero con todo puso la confianza en el Señor. No relata aquí que Jefté puso la confianza en el Señor, sino ya sabía quién era Dios. Qué importante, mis amados, y esto es lo que quiero centrarme, cuando usted y yo sabemos quién es Dios, hermano. Hay gente que conoce a Dios solamente en la teoría, solamente de nombre Dios, pero qué maravilloso es cuando usted y yo conocemos a Dios en lo personal. Cuando vemos su mano, cuando vemos obrando a Dios de una manera maravillosa, hermano, usted entiende, nosotros empezamos a alcanzar madurez, empezamos a visualizar las cosas diferentes para la gloria del Señor. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa también. Bendito sea el Señor. No fue fácil, ¿verdad?, para ese momento, para este hombre, pero confiando en el Señor. Dice el 2, y ahí donde vemos la respuesta. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé,
y no me defendiste de su mano, hermano. Qué sabiduría allí en ese momento para este hombre, dando palabra. Y es lo necesario nosotros, hermano. Acordémonos allí de Santiago capítulo 1, verso 20, ¿verdad? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. A veces en la ira, hermano, queremos quitar cabeza, queremos mover, hacer cosas que no están en el orden de Dios. Por eso es importante que si pasamos por un momento amargo, pasemos el momento, luego que usted pase ese momento difícil, ahí usted puede tomar las decisiones, pero no tomemos decisiones en la ira. Veamos cómo esta gente, ver esta tribu de Efraín, venían enojados, que querían hasta matar a este hombre y a su familia, porque solamente había hecho una buena obra para la gloria del Señor. Dice el 3, viendo pues que no me defendía, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué? Pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo, hermano. Importante las palabras en el momento difícil. Importante que usted tenga una palabra de parte de Dios para esa situación difícil. Usted puede enfrentársele, qué sé yo, a la enfermedad, al problema económico, el problema en el hogar, el problema allí con la familia. Y usted puede hacer como este hombre, con sabiduría, con revelación de lo alto. Necesitamos tener esa paciencia, ese fruto del Espíritu para hacer la obra del Señor, mis amados. Entonces, tomemos este modelo, tomemos este ejemplo para lo que usted y yo estemos enfrentando en este tiempo, esa gran responsabilidad que tenemos de parte del Señor. Veamos aquel momento amargo de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la palabra lo relatan los evangelistas, cuando habla aquel momento difícil, y Jesucristo solamente dijo: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Bendito sea el Señor. Hoy Dios te da una palabra, hoy Dios te hace un llamado, hoy Dios necesita que deje ese paso como Jefté para hacer su obra, para pelear esa buena batalla. Y acordémonos que la victoria y la batalla es del Señor. Solamente nosotros necesitamos tener disposición para hacer el trabajo del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. Muy buenos días, mis hermanos. La paz del Señor Jesucristo con ustedes. Los textos del 4 al 5 dicen: entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no. Gloria al Señor. Bueno, Dios nos bendiga. Venía explicando a nuestro hermano Pedro, ¿verdad?, este episodio tremendo que le tocó enfrentar a Jefté. Era uno de los jueces que estaba allí al frente del pueblo del Señor. Era un hombre que Dios había levantado con una visión tremenda y poderosa para libertar al pueblo. Y como vimos en el capítulo 8, la tribu de Efraín pues se había levantado contra Gedeón en aquel momento, porque no habían sido llamados al principio de la guerra. Entonces ellos se enfrentaron a Gedeón y le reclamaban y le decían: ¿por qué razón no nos llamaste cuando fuiste a la batalla? Sin embargo, vemos que Gedeón sí los había llamado, no al principio, los llamó a mitad de la batalla, y ellos también tuvieron parte allí en esta gran victoria. Y Gedeón pues de una manera muy sabia les dio una respuesta, les dijo: ustedes han hecho mucho más de lo que yo he logrado. Y lo cierto fue que ellos pues se calmaron allí, pero en esta ocasión vuelven de nuevo. Vemos que esta tribu era bastante conflictiva, se molestaba porque no le llamaban, porque no tenía quizás parte desde el principio, y vemos aquí cómo le reclaman a Jefté. Pero vemos que Jefté no actuó de la misma manera que actuó Gedeón, sino que Jefté se fue de verdad en contra de esto. Dijo: esta cosa hay que acabarla, porque esta gente es que de verdad que son conflictivas. Venía el pueblo de una victoria, venía el pueblo de alcanzar una victoria extraordinaria. Dios les había entregado la victoria, y ellos, en vez de venir a unirse quizás a esta gran celebración, entonces estaban reclamándole a Jefté y estaban ofendiendo, hermanos, allí a los demás, de las demás tribus. Le decían: ustedes son unos fugitivos. Les quisieron decir: ustedes no son nada, ustedes no sirven para nada. Menospreciaban a la otra tribu, a los de Galaad.
Y vemos aquí que Jefté no toleró esto, hermano, sino que dice que volvió a llamar a su grupo, a los galaditas que estaban celebrando la victoria. Ya se habían ido quizás cada uno a su lugar a celebrar allí con su familia y resulta que son nuevamente llamados y ahora se encuentra que van a pelear contra sus hermanos efranitas. Qué tremendo, hermano, la rencilla, el odio, el rencor, hermano, hace que el amor entre hermanos se pierda, que lo que verdaderamente tiene valor pierda sentido, porque la ira, los celos, el orgullo ponen una venda en los ojos del hombre, de la mujer, y no deja ver ciertamente las bendiciones que obtenemos. Aquí el pueblo estaba en una gran victoria, pero vinieron la tribu de Efraín a reclamar su lugar, a reclamar por qué no nos llamaste. Y vemos que Jefté le dice en los versículos anteriores, sí, yo los llamé y ustedes no vinieron. No nos podemos hacer la vista gorda, hermano, cuando nosotros vemos que la obra del Señor está avanzando y cuando vemos que podemos poner un granito de arena, hermano, no se haga usted el disimulado, participa de la bendición, no seas allí un tropiezo. Esta gente, hermano, quería siempre la guerra y vemos aquí, hermanos, que dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Los de Galaad los derrotaron, hermano. ¿Qué necesidad había de que hubiese esta confrontación entre hermanos? ¿Qué necesidad había? No había ninguna necesidad. Había más bien motivo de gozo, de alegría. Pero como decía al principio, hermano, la ira, los celos, el orgullo hace brotar, hermano, guerra. Hermano, mira la importancia verdaderamente de las cosas. No dejes que la ira, que el celo, que el orgullo te hagan perder la bendición que tiene quizás tu trabajo, tu familia, tu iglesia. Valora lo que Dios ha puesto en tus manos, hermano, y pasa por alto las ofensas. Ciertamente cometemos errores, somos humanos, pero dale el valor a las cosas que Dios te ha entregado, porque más adelante podrás cosechar grandes victorias si tú permaneces fiel allí soportando. Van a venir momentos duros, soporta, hermano, aguanta. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, Él no nos ha prometido una vida color de rosa, nos ha dicho que vamos a tener aflicciones, pero que tenemos que confiar en Él, que Él nos va a dar la victoria. Así que vamos a ver más adelante qué sucedió con esta historia tremenda que para el día de hoy es enseñanza para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos los versos 6 y 7. Dice, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Bueno, vemos aquí la situación que se presentó con los efraimitas, ¿no? Cuando fueron a reclamarle a Jefté, ¿no? Que por qué no los habían llamado, ¿no? Y se portaron de una manera orgullosa, se portaron de una manera, o sea, se quisieron, como quien dice, menospreciar, ¿no? A los galaditas y a Jefté, ¿no? Pero vemos que lo que ocurrió, ¿no? Que ellos, a causa de ese orgullo, de esa rabia que sentían por el pueblo galadita, ¿no? Vemos lo que les sucedió, ¿verdad? Murieron 42,000 efraimitas murieron, ¿no? Y aquí le preguntaban, ellos les decían, entonces di ahora pues Shibolet, ¿no? Y el pueblo de los efraimitas, ellos no podían pronunciar Shibolet, sino Sibolet, o sea, ellos no pronunciaban la H. Entonces, ahí se daban cuenta que realmente sí eran efraimitas, ¿no? Porque aquí le dice, ¿eres tú efrateo? Y, o sea, y él le preguntaron, ¿no eres tú? Y ellos, claro, querían salvar su vida, ¿verdad? Y querían bueno, pasar como que no eran efraimitas, ¿no? Pero se dejaban caer cuando hablaban. Entonces, asimismo, me pone a pensar, ¿no?
que asimismo somos nosotros como hijos de Dios. Muchas veces decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, pero con nuestras palabras decimos lo contrario. Si somos realmente hijos de Dios, pues nuestro vocabulario, aún nuestro vocabulario tiene que ser diferente. Tenemos que actuar diferente, hablar diferente. No es posible que digamos somos hijos de Dios y digamos palabrotas, groserías o insultemos a otras personas o hablemos mal de otras personas, porque eso significa que realmente no somos hijos de Dios. O sea, con la palabra nos estamos dejando caer. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Aquí ellos quisieron pasar por alto de que no eran efraimitas para poder salvar su vida y al final terminaron muertos. ¿Por qué? Porque los delató su acento, ¿no? Como hablaban. Y asimismo nos delatamos nosotros, como hablamos muchas veces. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo amo al prójimo, pero resulta que viene cualquier situación difícil o algo y entonces les hacen decir cosas y palabras que no deben decir. Y entonces eso, o sea, ahí nos estamos, como quien dice, ahí la persona se da cuenta quién realmente es, ¿no? La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, eso vamos a hablar y debemos tener mucho cuidado. Pedirle al Señor sabiduría y que nos ayude a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Aquí ellos, lamentablemente, por causa de esto, de su pronunciación, terminaron muertos y fueron 42,000, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, ¿no? Pero todo esto a causa de qué, mi amado hermano, a causa del orgullo, a causa de no querer aceptar, ¿no? Que oye, ellos pelearon contra los amonitas, ¿no? Debieron haber estado contentos porque eran parte del pueblo de Israel. Los efraimitas eran parte del pueblo de Israel, igual que los galaditas, pero ellos se enaltecieron, se enorgullecieron, ¿verdad? Y quisieron decirle a Jefté, ¿no? Aquí llegaron de una manera muy grotesca, ¿no? Muy grosera, ¿no? A decirles que en el verso 1 dice, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para qué? Fuéramos contigo, nosotros quemaremos tu casa contigo, ¿no? O sea, aquí ellos llegaron, como quien dice, peleando pero ¿por qué no me llamaron? Ahora ustedes van a morir, ¿no? ¿Y quiénes terminaron muertos? Ellos, a causa de su lengua, de su boca, de lo que dijeron, de su orgullo. Entonces debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos, mi amado hermano. Es mejor quedarse calladito y no decir nada, a hablar y que con nuestras palabras luego nos enredemos nosotros mismos. Entonces aquí eso fue lo que aconteció con el pueblo efraimita. Quisieron ser o creerse, ¿no? Como quien dice, más del pueblo de Israel que lo de Jefté, ¿no? Y bueno, quisieron menospreciarlo y resulta que terminaron mal. Terminaron muertos. Entonces debemos tener mucho cuidado, mi amado hermano, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros hablamos. Hablemos de una manera correcta, hablemos como hijos de Dios. No nos comportemos como se comporta el mundo. No hablemos como habla el mundo, como habla todo el mundo. No, nosotros debemos marcar la diferencia. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. El 8 dice así: después de él juzgó a Israel Isán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isán y fue sepultado en Belén. Bueno, vemos que no juzgaban bien, no eran verdaderamente israelitas, hacían todas cosas que no era correcto, ¿no? Dios había mandado que no se juntaran con otras tribus, ¿no? Y sin embargo vemos que este hombre tuvo tantos hijos y tantas hijas, y todas los casó con gente
que no eran de allí, no eran de su pueblo, ¿no? Por lo tanto, no perduraba mucho el reinado, el juzgar, ¿no? Eran pocos los tiempos que juzgaban porque no andaban en los caminos del Señor, ¿no? Lo que sucede cuando nos extraviamos, cuando no obedecemos, Dios nos deja, nos deja un tiempo a ver que volvemos a los pies de Él, pero sin embargo, si no volvemos, bueno, ahí nos quita de en medio. Eso pasa con esto. Iban a juzgar, pero no eran ellos, no estaban bajo la dirección, bajo lo que Dios había decretado, había dicho que hicieran, ¿no? Entonces, no vemos que no juzgaban mucho tiempo, muchos años. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo, no cumplían con los requisitos. Si nosotros de veces decimos, pero ¿por qué si yo hago esto? Sí, pues estamos haciendo muchas cosas, pero no hacemos lo correcto ante la presencia de Dios, y por eso es que nos pasan muchas cosas hoy en el día, así como les pasaba a esta gente. Así mismo en este tiempo, y decimos, tenemos la cara lista de decir, y sale la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto a mí si yo le sirvo? Sí, lo sirves, pero a tu manera, a tu idea, a medias, ¿no? Pero lo que Dios manda, no le obedecemos. Es preciso obedecer, cumplir al pie de lo que el Señor dice, y entonces Él allí nos da el apoyo, ahí nos da las manos, ahí nos enseña más y más, ¿no? Pero si nosotros quitamos, solamente queremos lo que a nosotros nos gusta y lo demás no, entonces Dios no puede estar con nosotros así. Por lo tanto, debemos nosotros estar siempre obedecerle al Señor, ¿no? Si Él dijo que no se juntarán con gente de ese pueblo, entonces no se junte con gente de extraños, sino busca a tu gente, que entre todos se comprendan, ¿no? Por eso venía tantos fracasos, venían esos, eran paganos que hablaban, tenían dioses extraños, ¿no? Por eso era que pasaba tantos trabajos, porque no obedecían los mandatos del Señor. Que el Señor nos ayude a obedecerle, y pidámosle a día que nos ayude a cumplir sus mandatos. Que el Señor nos libre. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están una vez más conectados en estos matutinos, en esta oportunidad. Seguimos compartiendo la palabra del Señor. Te animo a que te introduzcas un poco más en lo que es esta lectura bíblica, en lo que son estas porciones que desarrollamos a diario, que compartas con nosotros. Si tienes alguna oración, si tienes algún comentario, públicalo en este momento en la transmisión, allí en la cajita de comentarios, para estarlo leyendo al final. Si hay alguna petición, si tienes alguna oración la cual pedir, allí lo puedes hacer. Bueno, continuamos con la disertación del día de hoy. Como han estado viendo y escuchando, es la porción de Jueces capítulo 12, allí Jefte, después de haber tenido una victoria, de haber cumplido con aquella liberación, se levanta sus hermanos, partes de la tribu de Efraín, y lo enfrentan, lo confrontan. Sé que vamos a tener en nuestro camino, en nuestro caminar, cuando tengamos victoria, cuando estemos luchando, cuando estemos batallando, siempre habrán personas que se levanten y que se levanten en contra de ti. Me recuerda de una pequeña parábola, vamos a decir así, donde cuentan que una luciérnaga se encuentra con una serpiente, y la serpiente la ataca, y en medio de este conflicto, la luciérnaga le pregunta a la serpiente: ¿por qué tú me atacas si yo no estoy dentro de tu círculo de alimentación, de aquel, no pertenezco a tu tipo de alimentación? Y la serpiente lo único que le pudo responder fue: yo te ataco porque tú alumbras. Tú eres la que alumbras y eso atrae mi atención, y por eso te ataco. Entonces vas a estar batallando, vas a estar tú allí peleando, y vas a tener personas que van
a atacarte, van a venir a reclamarte, van a estar diciéndote, porque cuando tú estás trabajando, cuando tú estás en el servicio, cuando tú estás en la obra de Dios, estás dando fruto. Al árbol que da el fruto es al que le lanzan la pedrada, no al árbol que está sin fruto. Así que sigue dando fruto en medio del camino, en medio del ministerio. Si has sido llamado a adorar, si has sido llamado a predicar, al evangelismo, a ser misionero, todos estamos llamados a un servicio. Si eres llamado a alguno de los ministerios, sabemos que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tiene tal vez alguna intercesión, tal vez algunos trabajos en el ministerio, no lo podamos ver, pero cuando estamos en lucha, cuando estamos en pie de batalla, siempre habrán personas que se levantarán, y no a favor, sino en contra. Mira cómo se ve en el versículo 1, dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron: Jefte, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa. Imagínate, le ofrecieron hasta amenaza a Jefte, lo quemarían su casa, y no solamente quemarían su casa, sino te quemaremos con todo y casa. Habrán personas que se levanten de esta manera, y no solamente que se levanten, sino que tú estás haciendo la obra de Dios. Tú estás allí batallando. No desmayes, no bajes los brazos ante aquellos ataques, ante aquellos reclamos. Sigue adelante, porque siempre habrán cosas. Vemos en este intercambio de palabras donde Jefte le responde: bueno, pero si yo los llamé a ustedes y ustedes no hicieron nada, yo tenía urgencia, o sea, estaba en conflicto y no voy a esperar que ustedes vengan. Mira, imagínate, los de la tribu de Efraín se presentaron así como nosotros decimos a veces en nuestros países, y me disculpan los países donde sí se cumple bien, pero vemos como a veces llamamos a la policía y llegan cuando ya se acabó todo. Llamamos a la ambulancia y llegan cuando la persona ya está moribunda o la persona ya está en el hospital. Entonces así llegaron esto, imagínate, pidió auxilio, Jefte pidió auxilio y llegaron cuando ya tenían la victoria. Entonces, tengamos en cuenta que van a haber personas que son observadores. Tú estás trabajando y ellos están observando, están viendo, están criticando, están pendientes de lo que tú estás haciendo. Ten cuidado con esas personas, pero no desmayes, porque siempre habrán las personas que estarán observando el trabajo. Y tengamos cuidado nosotros de caer en esa actitud. Cuando lleguemos a la iglesia, cuando lleguemos a algún momento donde están las personas trabajando, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces comparten imágenes por allí en las redes y vemos a 10 personas que están alrededor de uno solo que está trabajando. Los demás solamente están observando, criticando y viendo qué hace y qué no hace. No seamos de aquellos que observan, que critican, que caen en esta contienda. No seamos de eso, seamos de los que trabajan. En cuanto dependáis, dice la palabra de Dios, haced el bien, no te canses de hacer el bien. Y ahí está, hacer el bien, actúa. No te quedes como aquellos que solamente observan. A veces llegamos a la iglesia, mira hasta dónde llegamos en extremo. Llegamos a la iglesia y estamos pendientes más de los defectos del que está hablando, del que está predicando, del que está adorando, que canta mal, que habla mal, que dice mal, que quedó mal limpio el piso, que quedaron mal limpias las sillas. No estés pendiente de eso, está pendiente de lo que tú vienes a hacer, es adorar a Dios. Cuando vayas a la iglesia, ve a adorar al Señor, conéctate tú allá con el trono de la gracia y que tu comunión sea directa con el cielo. Que nada te distraiga, que nada distraiga tu atención de lo que sea, el propósito a lo cual tú fuiste llamado. Entonces vemos este conflicto entre hermanos. Efraín y los galaditas fueron hermanos y se presentó este conflicto que culminó hasta en muerte. Entonces que tus acciones, cuidado con tus acciones cuando vayan en contra de tus hermanos, porque pueden llegar a la muerte. Los de la tribu de Efraín, mira, se presentaban, como decía la hermana Verónica hace un momento, un conflicto muy parecido contra Gedeón. Se levantaron y le reclamaron a Gedeón. Y en este momento se levantaron también
reclamando. ¿Por qué no lo tomaban en cuenta? Tal vez, digo yo, si en repetidas ocasiones no lo habían tomado en cuenta, tal vez porque estaban ya determinados ellos a solamente tomar esta posición de observadores, a no auxiliar a sus hermanos. Tal vez no eran guerreros, tal vez no eran aquellos que se destacaban batallando, pero en este momento Jefté, bueno, les dice: yo pedí auxilio y ustedes no me atendieron, yo tuve que salir adelante y Dios me dio la victoria. Si tú andas con Dios, si tú andas de la mano con aquel que te ha prometido, que está contigo, Él te dará la victoria. No te preocupes si aquellos hermanos que están a tu lado deberían estarte ayudando y no te están ayudando. Tú fuiste llamado con un propósito. Este fue llamado con un propósito de juzgar, de libertar, de hacer grandes proezas, de hacer la liberación de su pueblo, de aquellos que los atacaron, y él cumplió lo que había sido llamado. Jefté, después de haber sido exiliado, después de haber sido desterrado, despreciado por sus hermanos, se levantó con pie firme y dio la victoria a sus hermanos. Entonces, bueno, sigamos adelante, sigamos batallando, no nos achicopalemos porque se levantan personas que deberían estar batallando con nosotros. No pongas cuidado a la crítica, no pongas cuidado al momento donde se levantan las personas. Mira lo que le pasó a los galaditas. Dice que el pez muere por la boca. Aquellos que lo que hacían era hablar y enfrentar, porque enfrentaron a Jefté, murieron porque no sabían pronunciar una palabra. Que esa palabra que tú no sabían un trabalengua, imagínate, para ellos era un trabalengua decir Shibolé. No podían porque, bueno, en cualquier momento tenían que pagar lo que habían hecho. Entonces, bueno, vemos cómo ellos cayeron de esa manera. 42,000 personas cayeron por enfrentarse contra su hermano de aquella manera. Mira qué era lo que buscaban ellos. Ellos tal vez buscaban protagonismo, tal vez buscaban créditos, tal vez buscaban que el homenaje lo recibieran ellos, y como ellos obtuvieron la victoria, tal vez ellos menospreciaron el trabajo de Jefté, tal vez menospreciaron el trabajo de este grupo de personas que batallaron contra los hijos de Amón. Pero mira que Dios le dio la victoria, porque no importaba quién se tenía que levantar. Tal vez era el menospreciado. No, es Jefté el que está batallando. Es Jefté el que va a pelear. No, ese no va a tener la victoria, pero Dios le dio la victoria y fue una victoria segura. Entonces por eso vinieron después los reclamos. Porque hay personas que buscan es el protagonismo. Hay personas que buscan es que el jefe los esté mirando. Hay personas que buscan es que el pastor los esté mirando. Hay personas que buscan es el protagonismo y que los estén observando. Haz todo porque tú vas a servir. Haz todo como si fuera para el Señor. Haz todo como si tú estuvieras agradando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y no como que estés agradando a un hombre. Hay veces que las cosas no caminan cuando está el jefe. Hay momentos de no caminan cuando no están los padres de la casa, y cuando no está el gato, los ratones hacen desastre. Entonces busquemos siempre tratar de hacer las cosas bien. No importa quién te esté observando, no importa quién te esté viendo, que tu trabajo hable más que lo que tú dices, que lo que tú dices hacer. Entonces, bueno, vemos cómo terminó este episodio donde Dios le da la victoria a Jefté, y aunque sus hermanos se levantaron, él siguió victorioso. Vemos que Jefté, aunque fue un juzgado, un líder que estuvo ante el pueblo de Israel, estuvo durante 6 años, pero estuvo 6 años rodeado de grandes acontecimientos, resaltando grandes acontecimientos. Y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice: después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hiliel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Bueno, vemos cómo ya describe en esta última parte del capítulo 12
Como después de Jefte, que muere y dura 6 años su reinado, vienen personas que reinaron, pero si vemos las descripciones de su juzgado, de su liderazgo, no fue tan resaltante como el de Jefte, aunque Jefte fue menospreciado. Y bueno, vemos tantos relatos en lo que es el liderazgo, el libertinaje, la liberación, que dio Jefte a este pueblo. Vemos, se levantaron 3 reyes donde no vemos mucha descripción. Tal vez no hicieron nada, y aunque podamos decir, bueno, tal vez no hubieron hechos resaltantes, no hubieron tantos acontecimientos, no liberaron ningún pueblo, estuvieron allí pasivos, tal vez fueron liderazgo de paz. Pero vemos la descripción, imagínate cuáles fueron las descripciones. Lo más que pudo ver en el primero, en Ibzán, que tuvo 30 hijos y 30 hijas. Eso es lo más resaltante. Imagínate, 30 hijos, 30 hijos. No tuvo ningún momento de conflicto. Tal vez el momento, la batalla campal sería con su esposa, me imagino yo, porque eran 60 hijos lo que tuvo. Imagínate, estos reyes o estas personas que lideraban las naciones se destacaban por tener hijos, cantidades grandes de hijos, cuando tenían grandes riquezas y cuando tenían momentos de paz, porque tal vez si hubieran sido momentos donde estuvieran libertando, donde estuvieran batallando, no iban a estar pendientes de tener tantos hijos y tener tanta largura de descendientes. Y vemos que murió Ibzán y después Elón, que fue el que reinó 10 años. De estos 3, primero tuvo el de 7 años, después de 10 años, y dice que murió. Lo único que resaltó es que reinó o juzgó a Israel durante 10 años. Imagínate, no hay muchos hechos resaltantes. Tenemos que ver qué estamos haciendo en nuestra vida, qué estamos resaltando. Mira lo que mencionan estos tres jueces, no hubieron hechos resaltantes. Aunque decía que eran 10 años más que los años que juzgó Jefte, no hubieron hechos resaltantes. Vemos que cuando Dios llama a una persona con un propósito, si lo llama con un propósito, no importa si fue con poco tiempo, si fue con menos años, si viene con un propósito y te deja usar con lo que Dios te ha llamado, harás grandes proezas, harás grandes cosas, mucho más que aquellas personas que tienen 40 años. ¿Qué puedo decir yo si yo digo, tengo 40 años siendo cristiano, pero qué hiciste en esos 40 años? Tengo 50 años siendo cristiano, tengo 10 años siendo cristiano, sirviendo al Señor, pero no haces nada. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué le vas a dar cuenta a Dios cuando te pregunte qué hiciste en la tierra? ¿Qué hiciste siendo un miembro de la iglesia? ¿Cuáles fueron tus obras? ¿Fueron obras buenas o fueron obras malas? Entonces estemos pendientes, porque hubo Juan el Bautista, el que le abrió el camino al Señor Jesucristo. Su ministerio fue bien corto, pero fue grande para el ministerio del Señor. Fue quien le abrió el camino al Señor Jesucristo. Seamos nosotros como aquel Juan el Bautista, abriendo el camino del Señor, abriendo el camino para la venida de Cristo. Anuncia la verdad, anuncia el evangelio, anuncia que Cristo vino. Se nos ha olvidado en las iglesias, hay veces decir Cristo viene. Se nos ha olvidado decir en las iglesias que Cristo viene pronto, que Cristo viene ya. No predicamos solamente prosperidad, no prediquemos solamente que cosas pequeñas, no, prediquemos las grandes cosas, el amor, el perdón, la unión, las grandes bendiciones que Dios tiene cuando tú haces las cosas bien, comportarse bien, sacar la ira, sacar el enojo, sacar el pleito de nuestras vidas, sacar el chisme, sacar tantas cosas que nos perturban. Eso es lo que hay que hablar, a Jesucristo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones. No que vivamos una vida relajada, una vida donde hacemos lo que queremos y seguimos diciendo, bueno, tengo a Dios en mi corazón, pero nuestros actos dicen otras cosas. Sigamos buscando la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Busca la santidad cada día, congrégate, busca de Dios. Si ves que en la mañana, bueno, no hiciste las cosas bien, métete de rodillas con el Señor y di, Señor, perdóname, he hecho las cosas malas, no he hecho bien el día de hoy, he actuado mal, no he actuado como tú quieres. Si tú
sientes que de verdad tu vida ha estado apartada de Dios, si sientes que ha estado a espaldas de Dios, te pido que en este momento hagas una oración. Hay veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, hay veces pensamos que estamos bien, pero como he dicho, nuestros actos están apartados de Dios. Que tu lengua hable el bien, que tu lengua no ande en contra de tu hermano, que tus pensamientos no anden en contra de tu hermano, sino que anden a favor del bien, a favor del evangelio, a favor de Cristo. Si hablas en contra de tu hermano, estás en contra de los principios que Dios ha mandado. Sigue los mandamientos que el Señor te ha mandado. Así que te invito a que hagas esta oración de arrepentimiento. No solamente aquel que nunca ha conocido a Jesús, no solamente aquel que se apartó de Jesús en algún momento, sino tú que me estás viendo allí. Tal vez ha fallado el Señor, tal vez has pensado mal, tal vez has actuado mal, has hablado en contra de tu pastor, en contra de tu líder, en contra del ministro de Dios. Dice la palabra, ay de aquel que se levanta en contra de uno de mis pequeños. Si tú eres uno de los pequeños de Dios, hay veces decimos, sí, somos unos pequeños de Dios, pero actuamos en contra de las cosas de Dios. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, te te pido perdón perdón porque he fallado. porque he fallado. Te pido perdón porque he caminado a tus espaldas. perdón porque he en caminado este a tus momento, espaldas. En este momento, te pido perdón, Señor. te pido perdón, y me Señor, arrepiento. y me arrepiento Porque he sido Porque- malo. Porque he caminado en porque he contra de caminado tus en mandamientos. contra de tus mandamientos. En este momento, En este momento quiero pedirte perdón. quiero pedirte perdón Y decirte y decirte que quiero ser salvo. que quiero ser quiero salvo. entrar, Señor, Quiero humillado. entrar, Señor. Me humillo ante me ti. humillo ante ti. Señor, Señor, sálvame. sálvame. Hoy quiero ser tuyo. Hoy quiero ser tuyo. En el nombre poderoso, En el nombre de, poderoso Jesús. de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Si has hecho esta oración, te pido que sigas en rectitud, sigue buscando la santidad, la cual es la que Dios nos llama a que andemos en bien, andemos en rectitud. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue conectados con nosotros. Hermano Puertas, si un hermano o hermana tiene por costumbre llegar tarde al culto, después de aconsejarlo varias veces, ¿qué puedo hacer? Ayuna por él. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Conversa con él. A lo mejor tiene tareas que cumplir en la casa y a duras penas llega al culto cuando está por la mitad. Conversa con él para que sepas de qué se trata. Hablando, la gente se entiende, pero te aconsejo que hagas 3 días de ayuno por él para que el Señor le resuelva sus problemas. Y si necesita ayuda, de repente puedes utilizar algún obrero, alguna misionera para que le ayude de tal manera que pueda llegar más temprano a la casa de oración.